Estás aquí porque hay algo en tu interior que no puedes seguir ignorando la realidad. Tu familia está en combate. Aunque muchos días se disfraza de rutina, y lo que parece normal, muchas veces es la señal silenciosa de que hay grietas por donde lo que no es de Dios entra. Este primer punto no es un preámbulo bonito para calentar el video, es el despertar. Lo que viene es la base para que lo que hagas hoy tenga poder, para que tu oración no sea un acto mecánico sino una declaración de autoridad. La protección que buscas no se obtiene por suerte ni por deseo pasivo, se activa con palabra, con decisión, con intención y con la fe de quien entiende que lo que está en juego es el alma de los que amas. Imagínate que tu familia es una casa en la que vives desde hace años. Esa casa tiene ventanas, puertas, cimientos. Algunas de esas puertas las dejaste entreabiertas por costumbre. Una conversación sin cerrar que se convirtió en resentimiento, una prioridad que desplazó la fe, una decisión que sembró inseguridad, un hábito de permitir mentiras pequeñas que erosionan la verdad. Otras veces fue el desgaste natural, el cansancio, la distracción, la creencia de que aquí no pasa nada cuando en realidad la amenaza se va haciendo presente como humedad en la pared, invisible a simple vista hasta que ya está causando mojo y pudrición profunda. Si no inspeccionas el hogar de adentro hacia afuera, te vas a encontrar un día con inundación. La oración que vas a escuchar no es una oración que simplemente pide, es una oración que revisa, cierra puertas, sella ventanas y clava clavos con nombres sobre la protección divina. Lo primero que quiero que sientas es devoción, no como emoción volátil, sino como un asentamiento interior. Esto no es un discurso, es una conversación con la voz de tu protector. Él no está lejano. Él sabe los nombres de tus hijos, conoce las noches sin dormir, las dudas que rondan en la pareja, los conflictos que se pasan por debajo de la mesa, las heridas pasadas que aún se usan como armas silenciosas y también las promesas de esperanza que no terminan de tomar forma porque falta una cobertura espiritual permanente. La devoción se activa cuando entiendes que no estás solo en este combate y que hay una fuente de poder que no se agota. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esa imagen debe quedarse contigo, una guardia invisible, no porque tú la merezcas por tus méritos, sino porque el amor que te creó decidió estar en defensa de los suyos. Pero también tiene que entrar la claridad y la teoría. Hay una dimensión espiritual real que muchos ignoran porque nunca les enseñaron a ver lo que está detrás del viento, de la palabra áspera, del accidente casual, de la raíz de desánimo y división. Efesios 6 habla de una guerra que no es contra carne y sangre, y enseña que hay armas, vestiduras y una armadura. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conocimiento. La protección no es una burbuja que te aísla del mundo, es un escudo que te permite caminar con autoridad, discernir lo que viene y responder con poder. Lo que haces hoy con tu boca, con tu fe, con tu examen interno, con tu rendición, tiene efecto en ese universo invisible. Si tu familia ha sido tocada por inestabilidad emocional, rupturas, miedo sin nombre, patrones repetidos de fracaso o abuso, no fue por azar. Hay puertas que se abrieron, hay cimientos que permitieron que lo contrario a la paz se infiltrara. Eso no es para hundirte, es para que te des cuenta de que puedes cerrar esas puertas. Y aquí viene la confrontación amorosa. Muchos han dejado pasar señales porque no era para tanto, o porque estaban cómodos con la versión ligera de la verdad. Esas decisiones pequeñas, permitir una palabra cruel, dejar que el orgullo gobierne la comunicación, ignorar una oración diaria, priorizar lo urgente sobre lo eterno, han creado ventanas por donde viene el mal, inseguridad que se vuelve paranoia, dudas que se convierten en separación, resentimientos que se transforman en heridas abiertas que deforman el amor. No es que Dios no haya dicho cómo vivir para proteger, lo dijo claramente, y lo que has hecho muchas veces es tomar su manual y usarlo como adorno. Hoy te invito a que tomes la herramienta y la uses. Entender que has tomado malas decisiones no es vergüenza permanente, es el punto donde puedes elegir diferente. Es como un conductor que sigue manejando con la luz de revisión encendida y se queja de que el motor hace ruido. La solución no es ignorar la luz, es detenerse, ver que está fallando y arreglarlo antes de que el accidente sea mayor. Quiero que te imagines a tu familia como un convoy en marcha. Si uno de los vagones está descarrilado, si uno de los que va atrás deja de seguir la dirección, el caos se propaga y el avance se detiene. La oración de protección es el sistema de señalización que devuelve el rumbo, pone reflectores en los puntos ciegos, activa frenos en lo que debe parar y abre caminos seguros.
No se reza para ver qué pasa, se declara una cobertura que ya fue prometida. En el Salmo 91 se dice, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora». Eso no es una bella poesía sin sustancia, es una arquitectura espiritual. Habitar bajo su abrigo no es pasar de largo, es establecer tu base, tu casa, tu familia dentro de un campo donde lo que quiere hacer daño es refractado y desvía su rumbo. Pero la protección también necesita acción. La oración no es magia pasiva ni una fórmula que se dice y ya. Es la palabra que se usa como espada y escudo, el compromiso que se toma con el corazón para alinear vida con la cobertura que invocas. Te voy dando guía más adelante, pero ahora quiero que ese fuego que se prende te lleve a hacer un inventario. ¿Dónde hay puerta abierta en tu casa? ¿Qué se ha normalizado y no debería seguir normal? ¿Qué palabra has permitido que corra como veneno en conversaciones familiares? ¿A qué le has dado más valor que a la paz de tu hogar? Esa reflexión no es para que te cargues más, sino para que te armes, para que puedas llevar esa observación a la oración y decir con claridad, «Señor, esto no será más, esto se cierra, esto se corrige». También hay una dimensión preventiva. No esperes a que ocurra algo grave para empezar a orar con poder. El que conoce el terreno de batalla no espera a que la explosión lo sorprenda. Prepara la defensa, ciñe la armadura, coloca vigilias. Proverbios 21:31 dice, «El caballo se alista para el día de la batalla, pero la victoria es del Señor». Tú puedes preparar los cimientos, oración diaria, lectura de la palabra, confesión colectiva, establecer rituales de bendición en tu hogar, pero la cobertura final, la victoria durable, es de quien protege desde arriba. Esa doble responsabilidad no te desplaza de tu lugar, te eleva, eres parte activa de la protección que ya está disponible. Y mientras preparas esa defensa, suspende cualquier narrativa que diga ya es tarde o no hay remedio. Eso no pertenece a la voz que te habló al principio y te llamó hijo o hija. Dios no repite el pasado, lo transforma. No importa cuántas grietas hubo, las puedes sellar. No importa cuántas veces se cayó la unidad, se puede restaurar. Lo que sí tiene que cambiar es tu resignación. La oración que viene después será poderosa porque su raíz es una decisión. Dejar de permitir el mal por pasividad y empezar a declarar su límite, su exclusión y la entrada de la protección. Este primer punto, entonces, es un llamado a despertar, a mirar, a reconocer y a decidir. Devoción que no se queda en el corazón como emoción, sino que se convierte en compromiso, porque el amor que tienes por tu familia se demuestra con acción. Lo que sigue no es un consejo superficial, es una guía para que cuando pronuncies esa oración se sienta en el cielo y en la tierra. Si haces esto con honestidad, hoy cambia el ambiente espiritual de tu casa. Si no lo haces, seguirás teniendo buenas intenciones frente a una realidad que exige cobertura real. Que la claridad de este momento se convierta en fuego que te empuje a actuar antes de que llegue la tormenta. Este punto 2 es la base intelectual y espiritual que necesitas para que lo que hagas con tu boca y con tu corazón no sea una repetición emocional, sino una acción con fundamento real. Teoría bíblica sobre la protección, la guerra espiritual y el poder de la oración en la familia. No es un discurso abstracto, es la radiografía de una realidad que muchas veces está operando sin que la veas, y es también el manual de cómo contraatacar con estrategia divina. Para empezar, hay que reconocer algo clave. Hay una dimensión espiritual que no es metáfora ni creencia suave, es territorio con dinámicas. Efesios 6 no inventa un simbolismo bonito cuando habla de la armadura de Dios, está describiendo equipo real para una contienda real. No se pelea ignorando el campo de batalla. Vivir con tu familia sin comprender las fuerzas invisibles que influyen en las emociones, decisiones y dinámicas internas es como mandar a tus hijos a cruzar un río crecido sin construir un puente, esperando que lleguen intactos solo por optimismo. La protección comienza con conocimiento, saber que hay principios, nombres y autoridad que tú puedes activar. El conflicto no es contra personas, no es contra los errores del otro de forma primaria, es contra sistemas que operan en la oscuridad para robar, matar y destruir. Jesús lo dejó claro cuando reprendió espíritus, cuando calmó tempestades y cuando habló de las obras del enemigo como ladrones. Ese mismo poder que él demostró no fue un espectáculo aislado, fue la muestra de que la oscuridad se confronta con autoridad, palabra y presencia.
La familia tiene una identidad espiritual que puede ser fortalecida o debilitada por decisiones conscientes. No es coincidencia cuando una generación repite patrones de miedo, culpa o separación. Hay una herencia espiritual que se puede romper con la declaración correcta y el conocimiento de quién se es en Cristo. La oración, entonces, no es un susurro de deseo, sino una declaración de posición. Es tomar lugar en lo que ya se compró con sangre, reconocer que hay un nombre por encima de toda influencia que pretende dividir y confundir, y activarlo con convicción. Para entender cómo funciona esa protección, es útil verlo como un sistema integral. Si el cuerpo humano tuviera conocimiento, la fe sería el sistema inmunológico, la oración sería la señal de alarma que denuncia la invasión, y la palabra de Dios sería la medicina que repara y fortalece. Si una familia se descuida espiritualmente, deja puertas abiertas, como un sistema sin defensas donde los pensamientos tóxicos, los miedos no confrontados, las palabras destructivas y las influencias externas se convierten en virus que corroen la paz. Pero cuando se entiende la teoría, se puede construir una muralla. La verdad se convierte en ladrillo, la fe en mortero que une, la oración en vigía en la torre, y la presencia de Dios en el escudo que repele lo que no viene de Él. La Biblia habla de poner guardas en las puertas de tu mente y de tu casa, de hablar la verdad en amor para que la mentira no se convierta en raíz, y de llamar a la luz donde se ha acomodado la sombra. No es pasividad, es vigilancia activa. La autoridad sobre el mal no viene de un entendimiento intelectual solo, viene del reconocimiento de que en Jesús hay poder que nombrado cambia la atmósfera. En el nombre de Jesús se cierra lo que se ha abierto sin permiso, se revela lo que pretende dominar y se llama lo que pertenece. En Mateo 16 y en otras partes se ve que el cielo y la tierra están interconectados por lo que se declara en fe. La familia que vive bajo esa conciencia no se sorprende por la batalla, se prepara. El enemigo busca dividir, sembrar duda, tocar la autoestima, crear falsos testimonios de fracaso para que se abandone la protección. Pero la teología de la protección familiar dice que la primera línea de defensa es la identidad. Somos de Dios, estamos bajo su abrigo, su sangre nos cubre, su palabra es lámpara y escudo. Ese lenguaje no es hipérbole, es plataforma. Cuando tú como cabeza o como miembro comprometido declares esas verdades, hay una reconfiguración energética interna, es como encender una luz en el cuarto oscuro y ver claramente las grietas para sellarlas. También hay lecciones en la historia. David no se acobardó ante gigantes porque sabía quién lo respaldaba. No fue su onda lo que lo definió, fue su confianza en el Dios que lo protegía. Daniel en el foso no solo fue arrojado por suerte a un lugar donde los leones no lo tocaron, fue protegido porque mantuvo su posición, su identidad y su oración alineadas con la verdad de quién era. Jesús, antes de enfrentarse a la cruz, se retiró a orar, demostró que la conexión no es opcional cuando hay un propósito mayor. Si esos modelos vivieron con conciencia de cobertura y autoridad, tu familia no está exenta. Puede vivir con la misma verdad, con la misma confianza. Ninguna maldición generacional se mantiene si se confronta con la proclamación del perdón, la restauración y la alianza renovada con Dios. En el fondo, esta teoría no es fría ni distante. Es como aprender que tu casa no está expuesta a la tormenta porque simplemente tienes un techo, sino porque pusiste vigas, drenajes, puertas con cerradura y un sistema de alarma. La protección espiritual se activa con la combinación de conocimiento, declaración y hábito. Si vas a orar por tu familia hoy, no lo hagas en la ignorancia de lo que estás invocando. Hazlo sabiendo qué es lo que alejas, qué es lo que afirmas, cuál es la lógica detrás de cada palabra. Eso le da peso. Esa es la diferencia entre una oración repetida sin cambio y una oración que mueve atmósferas. Que esta parte te quede grabada como la brújula interna. La protección no es un deseo tibio, es una estrategia basada en la verdad de que hay un Dios que te respalda, hay un nombre que ejerce autoridad y hay hábitos espirituales que mantienen la cobertura. Lo que viene después de esta comprensión no es improvisación, es acción con fundamento. La guerra espiritual se gana en gran parte antes de que se sienta la batalla visible, con la preparación silenciosa, con la palabra declarada y con la familia alineada en una fe que no se confunde con el ruido. Este punto 3 es donde se pone el espejo frente a ti, sin intención de hundirte, sino con la precisión de quien quiere que tú veas lo que aún puedes arreglar, antes de que el daño se profundice. Diagnóstico. Reconocer las decisiones.
hábitos o brechas que han abierto puertas al mal en la vida de tu familia es la diferencia entre una protección cosmética y una cobertura real. El enemigo no derriba una casa de un solo golpe, entra por grietas, se aprovecha de negligencias pequeñas, se infiltra por espacios que se dejaron sin vigilancia porque no pasa nada o porque siempre ha sido así. Por eso es fundamental que tú, con honestidad y devoción, identifiques cuáles han sido esas entradas. No se trata de culparse de forma destructiva, se trata de entender las causas internas y externas que generaron vulnerabilidad para que puedas corregir con intención y cerrar esas puertas de una vez por todas. Primero, hay decisiones cotidianas que actúan como llaves para el mal sin que se vean como tales. Permitir que la división entre miembros de la familia se normalice, no hablar con honestidad sobre heridas, dejar que la comunicación se deteriore hasta que los silencios pesen más que las palabras, son puertas gigantescas. El orgullo cuando se convierte en escudo impide reconciliaciones, y donde no hay reconciliación, se instala el terreno fértil para la confusión, la amargura y la influencia destructiva. Es como dejar una ventana abierta en medio de una tormenta y luego quejarse de que el viento rompió los muebles. Es vital reconocer que cada vez que se elige no intervenir en una pelea, no perdonar, no confrontar una injusticia con amor y verdad, se está dejando una rendija por donde la oscuridad puede colarse. La Biblia lo dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Esto implica vigilancia, pero también acción, identificar eso que se toleró y que ya no se va a tolerar más porque hay conciencia de su efecto corrosivo. Luego están los hábitos que funcionan como canales silenciosos de influencia negativa. El consumo descontrolado de contenido que distorsiona la verdad, la permisividad frente a ciertas conductas en niños y jóvenes porque todos lo hacen, la laxitud espiritual que convierte la oración en rutina sin pasión, la ausencia de espacios de conexión genuina entre pareja y con los hijos, son como tuberías con fugas que con el tiempo merman la presión del agua viva que debe circular en la familia. El hábito de reaccionar desde el impulso en lugar de responder desde la reflexión, de priorizar el entretenimiento sobre el encuentro con Dios, de dejar que el cansancio convierta la fe en una excusa para no involucrarse, son puertas aparentemente pequeñas que abren habitaciones enteras de vulnerabilidad espiritual. Es como quien quiere tener un jardín saludable pero deja que la maleza crezca porque no molesta mucho hasta que las raíces invaden la siembra. Reconocer el hábito es el primer paso. Corregirlo es reemplazarlo con una disciplina que levante una barrera, establecer tiempos claros de oración familiar, reglas de exposición a medios, espacios de diálogo sin juicio, ritos diarios de bendición y gratitud, y una cultura de responsabilidad compartida donde no se permite que la pasividad sea excusa para la caída. También está la brecha de la identidad no arraigada. Una familia que no ha afirmado su identidad bajo la redención y el propósito de Dios está expuesta a que se la definan desde afuera, por miedo, por comparación, por expectativas sociales, por heridas de generación en generación. Cuando un miembro cree que el valor propio depende del éxito, del reconocimiento o de la perfección, no hay estabilidad emocional ni espiritual, y esa inestabilidad se propaga como fuego que salta de rama en rama. Es necesario diagnosticar si en tu hogar hay una narrativa dominante que viene del pasado y que no ha sido confrontada con la verdad de la palabra. Eso se revela en frases como «no merezco paz», «si fallo me van a rechazar», «tenemos que escondernos» o «lo importante es el nivel que mostramos, no lo que vivimos». Esa identidad falsa es una brecha por donde entra la duda, la ansiedad y el control disfrazado de protección. Reconstruir la identidad significa, con arrepentimiento y proclamación, declarar nuevamente quién es cada uno en Cristo, hablar la verdad en las conversaciones y reemplazar esas narrativas con promesas como las de Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso cierra otra puerta grande. El entorno también habla. La forma en que se organiza la casa, lo que se permite hablar, lo que se da espacio emocional, la presencia o ausencia de rituales de protección, todo eso constituye brechas que a veces se ignoran. La falta de límites claros frente a relaciones tóxicas externas, el permitir que la influencia de amistades destructivas tenga asiento continuo en los pensamientos de los hijos, el no establecer un estándar de respeto mutuo y pureza en el hablar, son como áreas donde el enemigo encuentra terreno suave para sembrar confusión y división. Es como un fuerte con murallas incompletas y puertas sin vigilancia.
No importa cuán fuertes sean las defensas en otros lados, si hay puntos débiles por donde se infiltra el enemigo. Lo que debes hacer es mapear ese terreno, identificar qué personas están extendiendo su sombra sin edificación, qué conversaciones destruyen más de lo que construyen, qué actividades ensembles desgastan en lugar de edificar. Luego, con autoridad y con la verdad en la boca, se corrigen esos patrones, se reconfigura el círculo de influencia, se restauran los espacios de construcción y se vuelven puntos de anclaje seguro. Una parte del diagnóstico es también la forma en que se lidia con la herencia espiritual. Hay veces en que no se ve el problema como propio, porque se ha heredado un estándar de supervivencia que fue suficiente en un tiempo difícil pero que ahora está desalineado con lo que Dios quiere para la próxima generación. Se repiten estrategias de control, miedo a perder, dependencia emocional malsana y se justifican como así nos enseñaron, cuando, en realidad, se están pasando cadenas en lugar de libertad. Eso se reconoce cuando la conversación familiar gira más en torno a cómo no fallar que a cómo vivir en libertad, cuando el amor se prueba más en lo que se protege que en lo que se da en gracia. Corregir eso requiere romper ciclos, enseñar con intención la gracia, practicar el perdón sin compromisos, modelar la dependencia en Dios en lugar de la autosuficiencia disfrazada de esfuerzo y reconstruir el liderazgo espiritual en casa con humildad y claridad. Finalmente, este diagnóstico incluye el reconocimiento de que algunas brechas fueron abiertas por decisiones inconscientes durante crisis, la falta de un diálogo después de una pérdida, la desconexión emocional después de un trago de resentimiento acumulado, la adaptación a un estilo de sobrevivencia que sustituyó confianza por control. Si no se repara ese terreno, el pasado sigue actuando como un imán que atrae las mismas tormentas. Es fundamental reescribir la narrativa con pasos concretos, restaurar lo que se rompió con conversaciones sinceras, pedir perdón en lugar de justificar, establecer nuevos pactos familiares, escribir en voz alta los valores compartidos y hacer rituales de confirmación que sean recuerdos activos de ese compromiso. Esto no es vivir en la culpa del ayer, es actuar con inteligencia para que lo que fue fractura se convierta en fundación reforzada. Este diagnóstico que estás escuchando ahora no es para que te paralices, es para que te armes, es el plano antes de empezar a construir el muro nuevo. Si no identificas las puertas y las cierras, no importa cuánto ore, seguirás luchando con lo mismo. Si las identificas y actúas, cada oración que venga después tendrá más poder porque estará respaldada no solo por fe, sino por una estrategia de raíz. Esa es la diferencia entre una familia que sigue cayendo en el mismo ciclo y una que se levanta, se protege y camina con cobertura consciente. Que esta parte penetre con sabiduría y te guíe a tomar decisiones claras de corrección hoy, para que lo que viene después se sostenga y transforme lo que parecía inamovible. Aquí va el punto 4 desplegado con amplitud, profundidad, emoción y autoridad, la oración poderosa y guiada de protección para hoy. Es una oración que no es un conjunto de palabras al azar, sino una secuencia estratégica de declaración, autoridad, cubrimiento y santificación, diseñada para que tú y tu familia queden resguardados, fortalecidos y empoderados contra cualquier obra del mal. Léela con devoción, con voz interna que cree lo que pronuncia, con intención de cerrar puertas, activar cobertura y encender la fe. Esto no es simple recitación, es una proclamación en el nombre de Jesús que mueve atmósferas. Padre eterno, Dios de misericordia y fortaleza, en el nombre poderoso de Jesús, me presento delante de tu trono con humildad y con autoridad que se me ha dado por medio de tu Hijo. Declaro que tu presencia está aquí, que tus ángeles están desplegados alrededor de mi hogar, alrededor de mi familia, como un ejército invisible que guarda, protege, vigila y desvía todo ataque malicioso. Invoco tu abrigo, tu sombra resistente y tu luz que atraviesa la oscuridad. Hago eco de tu palabra que dice, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y lo traigo a esta casa, a esta mesa, a los corazones de cada uno de los que habitan en ella. Padre, que tus ojos no vean lo que la carne pretende mostrar, sino que veas a cada miembro con tu mirada de redención, con tu cuidado infalible, y que esa mirada se convierta en cobertura real sobre su vida. Declaro en este momento en el nombre de Jesús que toda puerta, ventana, grieta, rendija espiritual que ha estado abierta por decisiones pasadas, por descuidos, por palabras sin filtrar, por heridas no sanadas, por influencia extranjera, se cierran ahora con la sangre preciosa de Cristo. Ordeno que toda influencia oscura,
toda maldición heredada, todo espíritu de división, temor, resentimiento, ansiedad, enfermedad oculta y opresión, sea desenmascarado y expulsado. Yo comando en el nombre de Jesús que cualquier raíz de amargura, culpa, engaño o mentira que se haya enraizado en pensamientos, emociones o palabras, sea arrancada ahora mismo y reemplazada por tu verdad. Declaro que la sangre de Jesús es el sello sobre cada puerta, cada corazón, cada pensamiento, y que ningún mal puede pasar donde tu sangre ha sido aplicada. Como se lee en Apocalipsis 12:11, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Que esa sangre cubra a los hijos, a los padres, a los abuelos, a los que aún no conocen tu nombre, a los que están heridos y a los que caminan en incredulidad. Que el efecto sea redentor y protector. Pongo bajo tus pies, Señor, a toda persona que tiene acceso a esta familia, sus relaciones, sus caminos, sus decisiones. Declaro que toda lengua que se levante contra ellos será silenciada y toda estrategia del adversario fallará, porque tú has prometido ser escudo y defensa. Como dice tu palabra en Isaías 5, que esa promesa se cumpla hoy. Ninguna palabra maligna, ninguna acusación espiritual, ninguna mentira disfrazada de verdad puede establecerse ni permanecer. Blindamos su mente con la armadura de la fe, con la verdad en el cinturón, con la justicia puesta en el pecho, con la paz como calzado, con la salvación como casco y con la espada del Espíritu que es tu palabra, para que en cada momento haya discernimiento y resistencia efectiva. Llenamos el ambiente de nuestras casas con tu presencia, Señor. Donde hubo desunión, plantamos armonía. Donde hubo miedo, plantamos valentía que viene de tu Espíritu. Donde hubo confusión, implantamos claridad y dirección que provienen de tu voz. Elevamos un muro de fuego alrededor de cada hijo, de cada pareja, de cada anciano, de cada nieto, de cada secreto familiar y de toda herencia espiritual, para que ninguna influencia impura pueda acercarse. Ordenamos que las sombras retrocedan y que la luz permanente de tu verdad ocupe cada rincón. Que los sueños sean protegidos, que las metas sean sostenidas, que la salud, la mente, el corazón y las emociones sean vigiladas por tu paz, que sobrepasa todo entendimiento. Como un padre amoroso que cubre con su mano a su hijo dormido, así cubre tu amor ahora a cada uno. Declaro también un pacto de comunión entre los miembros de esta familia, que el espíritu de división, de chismes, de murmuraciones, de comparaciones destructivas se rompa en pedazos y que el espíritu de unidad, de perdón, de reconciliación y de verdadero amor florezca y se mantenga. Que cualquier palabra que intente separar sea reemplazada por la conversación que edifica, la disculpa que reconcilia y el afecto que restaura. Que la verdadera identidad en Cristo sea proclamada en cada hogar y que ninguno se vea a sí mismo a través del lente del fracaso, sino de la gracia, como lo dice tu palabra en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Que esa verdad se convierta en escudo contra la acusación interna que roba paz y amarra con culpa. Actuamos también con autoridad sobre los patrones de la oscuridad que han intentado repetir su ciclo en generaciones. Cortamos, rompemos y desarraigamos toda forma de dependencia, idolatría encubierta, miedo a la escasez, esclavitud emocional y cualquier influencia que no tenga origen en tu espíritu. Reemplazamos esas cadenas con tus promesas y lo declaramos: libertad para pensar, libertad para amar, libertad de ser quienes fuiste creados para ser, en seguridad divina. Reclamamos la cobertura del Espíritu Santo como guía constante, defensor y consolador, para que no se queden en la superficie las decisiones, sino que la transformación se haga profunda y duradera. Invoco ahora una guardia de ángeles alrededor de cada puerta de entrada física y espiritual de la casa, de cada vehículo, de cada espacio de descanso, de cada lugar donde se toma una decisión, que ellos mantengan la vigilancia, que detecten cualquier intención de mal y la desvíen, que acompañen en los caminos, que protejan mientras duermen, que intervenzcan en el momento preciso para prevenir trampas y para traer confirmación de tu voluntad. Como un ejército invisible que no se vea con ojos carnales pero que se sienta con reverencia, acompañe, empuje hacia lo correcto y rebote las influencias destructivas. Que el Espíritu Santo actúe como centinela y restaurador, trayendo corrección amorosa y evidencia de tu presencia en lo cotidiano, para que la familia sepa que no está sola ni desamparada. Y para que esto no se quede en palabras de una vez, proclamamos acciones que sostienen esta protección, que cada mañana se recuerde esta oración y se reafirme la cobertura,
que se enseña a los hijos a declarar la protección en sus propios términos y con su lenguaje, que se hagan rituales sencillos de gratitud y reconocimiento del cuidado divino, no como superstición, sino como recordatorios conscientes de tu pacto, que las decisiones importantes se tomen bajo esta cobertura declarada y que se mantenga una atmósfera en la que la fe se respira, que se levanten estructuras familiares de bendición, la bendición de los padres sobre los hijos, de los hijos sobre los padres, de la pareja sobre su unión, sellando con palabras de vida y no de muerte, estableciendo memoria en las generaciones por venir de que aquí se practica la protección y el amor con intención. En este momento entregamos todo control falso a donde pertenece, lo ponemos en tus manos, Señor, pero no con desesperación, sino con confianza activa. Rechazamos cualquier pensamiento de no puedo, no soy suficiente, ya es tarde, y los reemplazamos con tu poder que dice conmigo todo es posible. Colocamos a tu Hijo Jesús como Señor sobre esta familia en su centro y dejamos que su luz guíe, su sangre limpie, su autoridad gobierne y su amor cubra. Que cada miembro camine hoy con la conciencia de que no está desprotegido, que hay un nombre que lo respalda y que cada paso sea acompañado por tu voz que afirma, corrige y alienta. Cierro esta declaración con gratitud y confianza, sabiendo que tú escuchas, que tú actúas, que tu palabra no vuelve vacía y que lo que se ha proclamado desde fe pasa a ser efectivo en lo espiritual y en lo visible. Así lo declaro y lo sello en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él ha dado, y con la certeza de que hoy, ahora hay cobertura, hay paz, hay seguridad divina sobre esta familia. Amén. Este punto 5 es el puente entre la declaración espiritual y la concreción permanente. Es donde la oración poderosa que ya se activó se refuerza con acciones prácticas y rituales diarios que sostienen, amplifican y mantienen la protección sobre tu familia como una estructura viva y no como un momento aislado. Si la oración fue la semilla, esto es el riego constante, la poda consciente, la vigilancia y el cuidado que hacen que el árbol no solo sobreviva, sino dé fruto a través de las estaciones. No se trata de rituales vacíos ni supersticiones, se trata de hábitos con intención que crean patrones de cobertura espiritual que el enemigo tiene que sortear una y otra vez hasta que aprende que aquí hay una familia consciente, preparada y protegida. Comienza por establecer un ritmo diario. El día de tu hogar tiene que tener puntos fijos donde se reconozca la protección y se vuelva a declarar la verdad. No es opcional que cada mañana se repita una afirmación familiar de cobertura, un momento breve en el que cada integrante escuche que está bajo la sangre, que su identidad está en Cristo, que hay una promesa sobre su vida. Esa declaración puede ser breve, pero debe tener contenido, algo como hoy caminamos bajo tu abrigo, Señor, tu palabra es lámpara, tu nombre nos cubre y tu paz gobierna nuestra casa. No se hace por costumbre, se hace con intención, como quien enciende la luz de seguridad antes de salir en la noche, es una reafirmación de que se está activando la guardia. Después, en un momento de la tarde o de la noche, se abre un espacio de conversación familiar donde se revisan intenciones, se confiesan fricciones sin juicio, se perdonan ofensas pequeñas antes de que se conviertan en grietas y se agradece por evidencias de protección y restauración. Eso no se improvisa, se programa como una reunión de estrategia que refuerza la unidad y desnuda lo que necesita corrección antes de que se convierta en brecha. Dentro de ese ritmo cotidiano, incorpora el hábito de la meditación en la palabra de Dios de forma práctica. No es leer por leer, es poner en las manos versículos específicos que actúan como escudos en las áreas más vulnerables de tu familia. Por ejemplo, tomar un día para declarar juntos el Salmo 91 y hablar sobre lo que significa habitar al abrigo del Altísimo, otro día para recitar y aplicar Romanos 8:1 en sus pensamientos internos, otro día para memorizar y hablar como familia sobre la identidad de hijos y no de condenados. Esa palabra se escribe y se coloca en lugares visibles, una nota en el refrigerador que diga, ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, una tarjeta en la habitación de los hijos con su valor en Cristo, una oración escrita y colgada en la entrada de la casa que sirva como recordatorio físico de la cobertura que se ha declarado. La palabra se vuelve práctica cuando se convierte en lenguaje que atraviesa la mente y moldea la percepción diaria. Junto con la palabra y la oración, se necesitan símbolos conscientes que funcionen como anclas de fe. No son amuletos, son recordatorios intencionales. Por ejemplo, puedes establecer que en el portal de la casa se coloque una pequeña placa o objeto que simbolice la protección. Puede ser una cruz sencilla,
una cuerda trenzada que represente unidad, una lámpara encendida o un candelabro que se enciende cada viernes como símbolo de luz constante, y cada vez que alguien lo vea, recuerde la cobertura que fue declarada. Otro ritual puede ser que antes de salir de casa, cada miembro pase la mano por su pecho, diga su nombre y lo declare en voz alta: nombre, estás protegido, no por lo que haces, sino porque estás cubierto por la sangre. Esa acción simple se convierte en un acto de reprogramación. En lugar de salir con miedo o distractores, se sale con autoridad. La protección también se fortalece con prácticas de higiene espiritual. Explorar el día con honestidad al concluirlo. Antes de dormir, cada persona en la familia puede tomar un momento para identificar qué pesó, qué se permitió entrar, qué se justificó, y luego cubrir eso en oración. Esa revisión no se hace para generar culpa, se hace para seguir cerrando puertas. Es como revisar que las cerraduras están bien puestas antes de dormir, que no haya una grieta por donde entre la noche. Si hay una herida sin perdón, se nombra, se confiesa, se suelta. Si hubo una palabra que lastimó, se repara. Esa limpieza diaria protege de que el peso acumulado se convierta en grieta aprovechable. Un punto clave es el de la guardia en la conversación. El lenguaje en la casa debe volverse una red de protección y no de exposición. Establece tiempos de verdad donde se usan frases que reafirman la identidad. Soy amado, somos protegidos, la verdad me guía, y se prohíben expresiones que alimentan la división, el miedo o la acusación destructiva. Esto va acompañado de un protocolo de intervención que no avergüence, sino que reconcilie. Cuando alguien falla, se aplica el perdón rápido, se ofrece restauración y se restablece la cobertura en lugar de dejar que el error se convierta en narrativa. Ese nivel de disciplina hace que el enemigo no encuentre leña para encender fuego de discordia, porque cualquier chispa es sofocada con agua fresca de reconciliación y verdad. Otro ritual indispensable es la protección del entorno, bendecir los espacios. No es una oración de una sola vez, es un acto de reclamar territorio diariamente. Puedes caminar por la casa en familia, ungir con aceite simbólicamente, como lo hacían en la Escritura, para consagrar y declarar cada habitación como espacio de paz, seguridad y propósito. Se pueden tomar momentos para bendecir los vehículos antes de salir, para hablar sobre el ambiente emocional que se traerá a la casa después de eventos externos, para poner en voz alta que no se trasladarán influencias negativas de afuera hacia adentro. Esa consagración no es ritual sin sentido, es una proclamación de que lo que entra está filtrado por la verdad, y lo que sale refleja la paz, no la ansiedad. La protección también se refuerza con la comunidad y la rendición de cuentas. No es saludable que toda la carga espiritual recaiga en una sola persona. Se necesita que haya aliados. Establece contactos con familias de fe que estén caminando con intención similar, que puedan orar de forma cruzada, que puedan alertar sobre señales, que a veces tomen el relevo cuando uno está débil. Haz alianzas espirituales con líderes que puedan impartir cobertura en momentos clave. Una oración en conjunto en crisis, una visita intencional para recalibrar, una palabra profética que reafirme. La familia no se aísla en su fortaleza, la multiplica con vínculos que actúan como eslabones adicionales en la cadena de protección. No puede faltar la práctica del ayuno y la dedicación especial en momentos clave. Hay temporadas en que es necesario intensificar la cobertura, cuando hay cambios significativos, una mudanza, un nacimiento, una enfermedad, una tentación intensa. Se pueden dedicar días de ayuno enfocado, donde se une la abstención con la oración intensa por la familia, pidiendo discernimiento, eliminación de influencias, restauración de lo roto y fortalecimiento de lo sano. El ayuno refina el oído espiritual, quita el ruido de la carne y permite que las decisiones vengan con claridad y respaldo. Es una forma de decir: esto es tan importante que sacrifico algo para estar más atento a tu voz. La gratitud es otra herramienta práctica que refuerza la protección. No se trata de agradecer solo cuando las cosas van bien, sino de entrenar el alma para ver la mano de Dios en lo cotidiano y declarar su fidelidad frente a lo que ya se ha recibido. Cada noche, además de la revisión, hay un momento para agradecer por una evidencia de protección: la conversación que no explotó, el niño que regresó con paz, el sustento que llegó, la salud preservada, la palabra en el momento justo. Esa gratitud no solo honra a Dios, recalibra tu percepción y fortalece la cobertura, porque tu enfoque se mueve del miedo al reconocimiento de su poder vigente. Finalmente, documenta. No permitas que lo que Dios hace se convierta en algo que pasó sin memoria.
Crea un cuaderno espiritual familiar donde se escriban testimonios, fechas, las cosas que se declararon y cómo se cumplieron. Esa memoria se convierte en ancla cuando el enemigo quiere levantar dudas. Es como tener un historial de defensa comprobada. Cuando llegan nuevos ataques, se abre el cuaderno y se recuerda, esto ya lo vimos y encontramos cobertura. Esa práctica genera fe acumulada, no solo en ti, sino en las generaciones que vean que aquí se protegió con intención y que las promesas no se olvidan. El conjunto de estas acciones, rituales diarios de declaración, revisión, bendición, comunidad, ayuno, gratitud y memoria, es la estructura que convierte una oración de protección en una fortaleza duradera. No es exhaustivo, pero es integral. Es la diferencia entre una familia que reza solo cuando siente peligro y una que vive con una atmósfera de cobertura constante. Que estas prácticas no se queden en una lista, sino que se conviertan en hábitos con alma, en rituales que respiran fe y en mecanismos que mantienen al mal marginado y a la bendición operando en plenitud. Este punto 6 es el combustible emocional y el refuerzo estratégico, testimonios, analogías y motivación para que lo que comenzaste no se enfríe, para que no retrocedas ante la primera resistencia, y para que tengas en tu interior evidencia viva de que la protección que invocaste puede y ha operado en otros, y por eso debes perseverar con decisión. No hay nada más poderoso que escuchar historias donde lo invisible se vuelve visible, donde la palabra declarada traspasa la duda y se convierte en experiencia, donde la familia que se creía desmoronada se levanta con nuevo rumbo porque alguien en su casa decidió creer y mantenerse firme. Este segmento es para que tu fe deje de ser teoría y se convierta en identidad reforzada, porque lo que se ve en otros se convierte en pista y en promesa para tu propia historia. Empieza con la historia de los patriarcas y cómo la cobertura divina no fue ocasional, fue sostenida. Abraham, llamado a salir sin saber a dónde iba, construyó altares en medio de incertidumbres y los llamó lugares de encuentro con Dios. En esos actos de pausa y reconocimiento, él no solo oró, declaró que su familia estaría bajo la promesa, y esa cobertura se extendió más allá de su propia vida. Se convirtió en pacto generacional. Jacob, después de luchar y de ver su vida fracturada, tuvo un encuentro en Betel donde el cielo se abrió, y él reconoció que no estaba solo, que había una escalera de ángeles que protegía y conectaba. Esas historias muestran que la protección divina entra en la vida de la familia cuando alguien decide caminar con visión, enfrenta su pasado y se mantiene en contacto con lo alto en medio de la confusión. No fue por suerte, fue por persistencia en la fe. La Biblia está llena de testimonios que funcionan como analogías claras. David, antes de ser rey, enfrentó gigantes con una honda y una fe que no ignoraba el gigante, sino que lo confrontaba con una declaración de quien lo respaldaba. Cuando se paró frente a Goliat, no estaba negando que el enemigo representaba peligro, estaba afirmando que su familia espiritual no sería destruida porque él tenía una cobertura diferente. El Señor que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso me librará de este filisteo. Esa es la motivación. No se trata de ignorar la batalla, se trata de saber con quién se pelea y desde qué base. Daniel, quien fue tirado al foso de los leones, no perdió la paz cuando el mundo se cayó a su alrededor porque su familia espiritual, el pacto, la vida en oración, el reconocimiento constante de Dios, no se quedó en palabras, se vivió. Esa fe activa fue la cobertura que desvió la furia de lo que parecía inevitable. Hay testimonios contemporáneos que deben resonar con la misma fuerza. Hay familias que vivían con patrones de adicciones, con violencia verbal que se heredaba como así somos, con miedo constante a la inestabilidad económica y emocional, que empezaron con una oración en voz baja una noche cualquiera, luego establecieron rituales sencillos y continuos de protección, y hoy son el reflejo de una casa donde los hijos caminan con propósito, donde el perdón ya no es tema pendiente, y donde la misma generación que antes repetía heridas ahora declara cobertura sobre los nietos. Esas transformaciones no fueron rápidas ni accidentales, fueron la suma de decisiones repetidas, oración con fundamento, acciones prácticas, persistencia cuando el ambiente presionaba para renunciar y una mirada fija en que hay una promesa que sostiene. Quiero que te acerques mentalmente a una analogía que es útil. Imagina que el hogar es un terreno que durante años fue vulnerable a inundaciones porque nadie puso drenaje. Cada lluvia fuerte dejaba restos, humedad, moho escondido. Al principio limpiaban el charco superficial, pero la siguiente lluvia lo llenaba otra vez. Un día alguien decide excavar, pone tuberías,
eleva las bases, crea canales y mantiene el terreno con vigilancia. Ya no es que el agua desaparece por arte de magia, es que hay un sistema que la redirige, que la previene, que la maneja. Esa familia ya no reacciona con pánico ante la lluvia, vive con confianza porque tiene cobertura funcional. Tú puedes tener las mismas historias de drenaje espiritual y cobertura si haces lo mismo, y los testimonios que ves en otros son el plano que puedes seguir, no la excepción. Otro ejemplo concreto: una familia que antes vivía atada a la ansiedad por el futuro financiero, empezó a declarar cada mes que la provisión era de Dios, cambió su comunicación interna, dejó de hablar sobre escasez y empezó a planificar con sabiduría y gratitud. Al principio parecía que no cambiaba nada, pero en la consistencia de mantener la palabra y la acción, se abrió una puerta financiera protegida por la fe, donde los sobresaltos se redujeron, la paz tomó lugar, y cuando surgieron crisis externas, no desmoronaron el sistema porque la cobertura ya estaba establecida. Una madre que oraba por la salud de sus hijos mientras mantenía un espacio de conversación abierta con ellos, fortaleció su entorno emocional, de tal forma que los ataques de depresión y separación, que antes se intensificaban, fueron mitigados porque el terreno interior estaba protegido por una narrativa diferente. Somos de Dios, estamos cubiertos, no estamos solos. Esa narrativa no es autoayuda vacía, es testimonio vivo de lo que la protección activa produce cuando se sostiene con convicción. La motivación que necesitas también surge de reconocer la montaña contra la que quizás has estado luchando sin descanso. Hay quienes creen que retroceder un paso significa perder todo, que una caída espiritual es el final, que una brecha abierta ya no se puede cerrar. Esas voces, muchas veces internas, necesitan ser confrontadas con historias reales. Si David pudo levantarse después de pecar y ser restaurado, si Pedro después de negar fue reinstalado, si una madre que no tenía esperanza pudo ver a sus hijos transformados al persistir en oración diaria, entonces tu familia también tiene un camino. No te quedes en el eco de lo que no salió bien. Pon testimonios delante de ti como faros que te dicen que la cobertura puede sostenerte incluso después de errores, siempre que te mantengas firme en la fe y en el compromiso. Motivarse no es solo recibir inspiración un momento y luego volver a la inercia. Es construir una memoria de victoria. Por eso aquí te doy una instrucción. Registra. No dejes que la protección se convierta en lo normal y se olvide. Cada vez que veas evidencia de que algo que era caótico se calmó, que una enemistad se reconcilió, que una enfermedad no prosperó, que una tentación fue superada, anótalo. Luego repásalo en familia. Ese cuaderno de testimonios se vuelve combustible contra la duda, se vuelve recordatorio de que lo que se declaró tuvo efecto, y también se vuelve modelo para los hijos y quienes vienen. La fe no solo se alimenta de lo invisible, se fortifica con lo visible recordado. La insistencia también es parte de la motivación. No se trata de repetir por rutina sin creer, sino de perseverar cuando parece que la respuesta tarda. La protección en muchas ocasiones llega después de una temporada de constancia. No abandones en la madrugada cuando la mañana aún no ha llegado. Jesús mismo comparó la persistencia en oración con la viuda que no se cansaba de insistir hasta que el juez le hizo justicia. La lección no es manipular a Dios, sino reconocer que tu perseverancia revela cuán en serio tomas la cobertura y que la fidelidad divina se manifiesta en medio de tu firmeza. Esa misma persistencia impide que la duda se convierta en renuncia. Finalmente, esta sección es también un llamado a que seas tú el que genera testimonio, no solo el que lo consume. Al contar en voz alta lo que Dios ha hecho, no solo edificas a otros, sino consolidas la fe en tu casa. Hay poder en la narrativa compartida. Cuando un hijo escucha de labios de su padre o madre que hubo un tiempo en que todo era temor, pero Dios nos cubrió y ahora caminamos con paz, esa historia se internaliza como herencia. Tu testimonio es una extensión de la oración, es la evidencia de que la cobertura no fue eventual, es la confirmación que el mal no se convierte en autoridad porque tú declaraste lo contrario y fuiste constante. Que esta parte te sostenga cuando la fatiga quiera hacerte retroceder. Que los testimonios sean la distancia entre lo que sientes en el momento y la convicción de que hay un propósito mayor y una protección real. Sigue, incluso cuando parezca lento. Persevera, porque la cobertura no es frágil, se vuelve más densa con cada acto de fe repetido. Tu familia no está en el mismo lugar si tú decides mantenerte firme hoy. Este es el combustible para que no dejes caer lo que ya se activó. Este punto 7 es el cierre con propósito. Es el llamado definitivo a que lo que se ha escuchado,
lo que se ha declarado, lo que se ha implementado y lo que ya ha comenzado a operar en lo invisible se convierta en una vida sostenida y activa. No es un adiós ligero, es una comisión. Toma esta cobertura, cuídala, defiéndela, amplíala. Aquí no hay espacio para la indecisión prolongada ni para volver a las viejas ventanas abiertas. Lo que hiciste al involucrarte en esta oración y en estas acciones fue plantar una bandera. Ahora se trata de defender ese terreno y de avanzar desde él con una espiritualidad madura, intencional y persistente. La diferencia entre quienes pierden la protección y quienes la mantienen no es la falta de ataque, sino la capacidad de mantenerse en guardia, de revisar, de reafirmar, de corregir y de renovar el compromiso una y otra vez. Quiero que se haga una convicción interna. La protección de tu familia no es algo que se gana y se olvida, es una alianza diaria. No se trata de vivir con miedo a lo que pueda venir, sino de vivir con la certeza de que se está cubierto, que se tiene un respaldo divino y que hay responsabilidad de mantener la atención. Esa convicción se traduce en ejercicio constante, en palabras renovadas, en decisiones alineadas y en amor activo. Se reafirma cada mañana, se revisa cada noche, se comparte en las reuniones y se transmite como herencia. El llamado final es a que no se abandone lo recién empezado, que no se permita que la saturación, el desánimo o la falsa tranquilidad desactiven lo que Dios ya colocó. Hay que aferrarse con firmeza a la verdad de que no se está solo, que hay una cobertura poderosa y que la familia puede moverse en libertad, sabiendo que la base se sostiene. Este punto también es un llamado a liderar con integridad la protección. Si alguien en tu casa tiene influencia, se le entrega la visión, que no se convierta en receptor pasivo, sino en guardián activo. Los padres, las parejas, los hermanos, todos tienen parte en sostener el ambiente espiritual. No se delega completamente en otro, ni se espera que todo lo haga alguien más. Se camina en responsabilidad compartida, se fortalecen los lazos con perdón y con verdad, y se forma una generación que reconoce que la defensa no es una tarea de un solo día, sino una cultura construida. Esa cultura se ve en la manera en que se resuelven conflictos, en cómo se habla con los hijos, en lo que se transmite a los que vienen después. Aquí se protege con palabra, con fe, con práctica y con memoria. Que la bendición que viene de lo alto descanse sobre cada hogar, cada nombre, cada historia. Que la paz que viene de saber que hay cobertura no sea superficial, sino profunda. Que lo que antes generaba inquietud se convierta en descanso y lo que antes parecía inalcanzable se revele como posibilidad bajo protección. Que la sabiduría para discernir se mantenga viva y la humildad para corregir se convierta en hábito. Que el vínculo entre los miembros se fortalezca porque saben que no están divididos por el temor, sino unidos por una alianza de fe que se refuerza con palabras de vida, actos de cuidado y compromiso renovado. Que la fuerza para levantarse después de una caída esté disponible, no como ficción, sino como promesa cumplida porque se ha establecido una base firme. Ahora, antes de cerrar, una palabra sobre este canal y por qué permanecer aquí es parte de tu estrategia espiritual y de crecimiento. Suscribirse no es solo recibir otro video, es alinearse con una fuente constante de contenido que recuerda, que reconstruye, que desafía y que acompaña. Aquí no se ofrece lo fácil ni lo superficial, se entrega enseñanza con sustento, aplicación con intención y seguimiento con corazón. Al suscribirte te aseguras de no caminar solo, de recibir regularmente ajustes en tu brújula, de mantener encendida la llama de la devoción y de tener acceso a recursos que te ayudan a sostener lo que se ha comenzado. También entras a una comunidad que no celebra solo los logros visibles, sino que se cubre en oración, se apoya en los días difíciles y comparte testimonios reales. Además, activar la campana es proteger tu tiempo y tu rumbo. Cuando hay nuevos contenidos, llegan recordatorios que te reencuadran, te mantienen en la frecuencia correcta, te devuelven al enfoque cuando la rutina distrae y te ofrecen más herramientas para profundizar en protección, fe, liderazgo y propósito. Esta suscripción es una inversión en tu hogar espiritual, en tu legado, en la continuidad de una vida que ya no se permite ser gobernada por lo que distrae, sino por lo que edifica. Gracias por haber llegado hasta aquí con atención, con apertura y con decisión de no ser espectador pasivo. Que la cobertura que se declaró hoy se convierta en historia vivida, que las palabras se transformen en praxis, y que tu familia camine con la confianza renovada de quien sabe que fue protegido, que está siendo guardado y que está llamado a custodiar esa protección para las generaciones que vienen. Con profundo respeto y gratitud, hasta el próximo video.